Muy buenas tardes, gente. Soy el Quetzal con sombrero, su guapo, famoso, talentoso, exitoso, inteligente, bueno para los chingadazos, pobre, confiable y para nada alarmista presentador. Y ¡el fin del mundo se acerca! Recientemente se han avistado criaturas con forma humana, pero con caras de animales, patas de animales y colas de animales. La gente ya los está empezando a catalogar como Terians. ¿Recuerdas a los emos? ¿A los otakus? O peor aún, usted, señor, señora, ama de casa, padre de familia tradicional católica panista, ¿le llegan los recuerdos de las K-popers? Pues regresaron, en forma de fichas. Estos grupos de gente altamente funcionales y que no causan ningún problema en la sociedad actual, están incorporando a una nueva categoría, como tantas otras. Últimamente, por el internet y las comunidades de distintos países, los Terian han atacado, apareciendo desde debajo de las piedras, desde el aire, los ríos, las fondas de la esquina, están en todos lados. No, señoras y señores, a pesar de la difundida teoría, no son nahuales al descubierto, pero son igual de malignos. Y esos Terian ¿qué están haciendo exactamente? Se están juntando en plazas públicas y están caminando en cuatro patas y haciendo ejercicios de yoga, conviviendo en paz y siendo cringe. Sí, exactamente. Señores, esta gran amenaza de los Terians que surge cuando el siglo XXI más en caos está, todo el escándalo de los archivos Epstein, las crisis humanitarias de Gaza, Cuba y el Congo, ocurre, la nueva amenaza son adolescentes ejerciendo su identidad como todas las generaciones pasadas. Recuerden llevar a sus Terians con correa, señores, y muchas gracias por estar con nosotros aquí en su famoso programa 13 segundos, con su gran anfitrión, el Quetzal con sombrero. En el próximo programa hablaremos en profundidad del colapso estadounidense y las implicaciones de Trump y los abusos de ICE. Hasta la próxima. Ok, pausa antes de iniciar. Este video lo iba a grabar a cámara, pero al final se terminó dando una pequeña tragedia. Me terminé desguinzando el tobillo, se me salió del chat. Parece que no es mucho, pero no puedo caminar estos días. Y para poder poner las luces para grabar a cámara en mi estudio, tengo que moverme de aquí para allá porque no están fijas. Entonces vamos a hacer esto como lo hemos hecho durante mucho tiempo, voz en off. Y pues nada, voy a traer más videos a cámara porque vi que gustó con el último video de la maga cazadora. Pero mientras tanto tendrán que soportar mi voz CJ sin nada y con puros músicos. Entonces, muchas gracias y vamos a continuar con esto. Si ustedes han estado en internet últimamente, y la verdad no dudo que no lo hayan estado, se habrán dado cuenta de que de un momento a otro se puso de moda los Terians, una tribu urbana que creo que utilizar el término ya denota mi edad, y que creo que ya ni se utiliza, muy parecida a otra como los furros, aunque pues de naturaleza muy diferente. Yo creo que se parecen y comparten características, se diferencian en algunas otras, aunque la cuestión central tienen conceptos completamente diferentes, que no son nuevas. Tanto el hecho de estas tribus urbanas, que le voy a seguir llamando así durante todo el episodio porque así es como me acuerdo que se refería a este tipo de grupos, como el de los mismos Terians, llevan dándose desde el principio de la sociedad, como sociedad, el hecho de las sociedades y el hecho de relacionarse como los humanos. Podemos hablar, por ejemplo, de cosas como los hippies, ¿sí? Entrarían dentro de este concepto. Los rockeros también, los skinheads, los góticos, los emos, los punketos, los otakus, y pues obviamente una larga lista de etcétera de personas que podríamos llamar subculturas o tribus urbanas. Ya como les dije, muy famosa ya en la época de los 2000, pero pues las cosas cambian, y con el auge del internet y las redes sociales esto también lo hizo. Antes estos grupos se reunían en contextos en común que los moldeaban a pertenecer a un grupo específico para la creación de sus identidades. Ahora se guían más por gustos propios y una estética que les llame la atención, más que por un contexto en común que los hiciera adoptar una identidad propia de una comunidad. Y así, mientras empezaba la globalización y la viralización de otros conceptos del otro lado del mundo, empezó a darse más de estos grupos, porque pues antes del internet aquí había cholos propios de la cultura chicana, al igual que los pachucos, por ejemplo, y pues obviamente podríamos considerar a gente como la ranchera, o sea que seguían por estos mismos forma de estética y una misma identidad, que pues era obvio del contexto rural de aquellos años. Pero ya después, cuando se empezó a internacionalizar el rock, llegaron los rockeros, por ejemplo, los punketos. Luego Díaz Ordaz los terminó prohibiendo y se terminó yendo para abajo. Pero con la llegada del nuevo milenio y el internet a lo que viene siendo nuestro gran México y Latinoamérica, se dieron cosas como los punketos, los emos, los furros, los otakus, y siguió. Y esto no es nuevo, ni siquiera los Terians. Pues como comunidad, por lo menos, llevan existiendo desde los años 90. Y mientras que algunos tomaban referencias
tendencias de la estética emo, por ejemplo, hubo un grupo de jóvenes que decidieron adoptar esta identidad como propia, como un rasgo propio de su personalidad, cosa que parece alarmar a los expertos, claro, porque una no la entienden y porque la otra es algo extraño que entra a la sociedad de repente. Porque hay que decirlo también, mientras esto no es nuevo, sí parece ser cíclico. Parece gracioso decirlo, pero los episodios de La Rosa de Guadalupe, ese del "no soy emo, no soy emo", y el de Cosplay Salvemos al Mundo, que precisamente trata sobre los emos y los otakus, dos de las tribus urbanas más controversiales en México, funcionan como una cápsula del tiempo. ¿Han visto ese espejo que tiene Tezcatlipoca? Te dice de que ahí reflejas verdaderamente lo que es. Bueno, pues precisamente estos episodios funcionan como ese espejo para revelar cómo estos grupos eran percibidos desde fuera, desde gente que no conocía los conceptos y precisamente por la misma sociedad, cosa que está pasando exactamente con los Terians. Las tribus urbanas, aunque escasas hoy en día, también hay que aclarar de que son importantes para la consolidación del identidad de las personas jóvenes. Claro, no es un 100% necesaria o lo que es una tribu urbana. Hay diferentes formas, por así decirlo, de llegar a consolidar una identidad que no involucre esto. Pero el internet y su hostilidad ha separado a los jóvenes, porque necesitan un espacio seguro dentro de tanta hostilidad que es el bosque oscuro del internet. Y se ha separado, normalmente en este tipo de grupos sociales, o más comúnmente por los fandoms. O sea, todo gira alrededor de una propia obra, pero mantienen un concepto general. Y no suelen ser peligrosos, no suelen ser nada. Claro que podemos hablar de muchas cosas respecto a los fandoms, sobre todo porque precisamente son grupos construidos por jóvenes y los peligros están ahí. Pero por ejemplo, el hecho de que se les dé mala fama es más bien una cuestión de mala fe. Poniendo de ejemplo el asesino otaku. El término otaku fue adquiriendo mala fama en Japón gracias a un asesino y de ahí se transportó al resto del mundo. Los FIFAs o los fanáticos del fútbol, que se les tacha de agresivos, aunque de estos no puedo decir mucho por toda la violencia en los estados alrededor del mundo. Y pues claro, pues porque son cringe, son extraños y son incómodos. Para la mayoría de las personas, el término es usado para referirse a ese sentimiento de incomodidad que se le da por los actos de otro. Pena ajena, vaya. Pero pues en realidad, si lo ves, todos son raros en cierto modo. Y no por eso se merecen el odio que se les está dando. Claro, algunos justifican este odio con argumentos vagos. Pueden causar problemas mentales. No, y eso ya lo veremos más adelante. Porque no es que se causen problemas mentales, es que posiblemente ya los tenían. O ya ha habido agresiones. Como dije antes, casos aislados. El término otaku, como ya lo repetí, se le dio mala fama por un asesino en Japón, que precisamente presentaba estas características de ser reservado, distraído, sucio. Ya saben, un otaku claro en 100%, pero no por eso significa de que todos los que sean de esa forma tienen problemas o van a asesinar a alguien. Y además siempre se trata de justificar. De los emos se decía lo mismo, claro, porque dentro de su cultura existían ciertos problemas que llegaban a extrapolarse, pero no por eso significa de que todos eran igual. Y no por eso significa de que no sean personas funcionales en nuestra sociedad. ¿O qué? ¿Dónde creen que están todos esos valientes y valerosos guerreros de la gran batalla de punks contra emos del 2008? Y hablando precisamente de esta batalla, todo se llevó por un odio injustificado hacia los emos. La cosa era de que en varios lados del país se organizaban para agredir a estas personas y de repente se organizaron para agredirlos aquí en Plaza de Armas, en Querétaro. ¡Ay, mi bella y horrible ciudad! Y eso escaló de aquí hasta la ciudad más multiculturalmente posible del país, la Ciudad de México. Pero este mismo odio abre la puerta a problemas reales e incluso a inconsistencias de la gente que dice odiarlos. Problemas que se pueden extrapolar a otra gente y que pueden afectar más de lo que se cree. Así que el día de hoy, yo vengo aquí a salir como abogado del diablo y decir, dejen en paz a esos pobres güeyes. ¿Qué les hicieron? No les hicieron nada. ¿Qué hicieron? ¿Mataron a tu abuelita? Y pues de tratar de explicar que el gran problema de los Terians no son los Terians en sí. Antes de ponernos a hablar sobre cajas chinas, teorías conspirativas y la popularización de una subcultura, porque pues claro que hablaremos de eso, debemos empezar viendo qué es el fenómeno al que nos referimos como Terians y cómo estos entran dentro de la sociedad actual. En un principio, y hoy en día, eso se popularizó en Argentina, aunque pues obviamente no se quedó ahí. Pero ¿qué demonios es un Terian? Pues depende mucho de quién se lo preguntes. Como en toda tribu urbana o subcultura del internet que no está arraigada a una obra específica o a un concepto claro, dígase como los fandoms o las series, películas o libros, el concepto es más bien ambiguo, o sea, no se sabe bien, quedándose en un eterno debate dentro de la comunidad sobre qué características se deben cumplir para ser considerado un teria. Vaya, como en todos lugares, hay muchos otakus que dicen no ser otakus porque no son obsesivos, a pesar de haberse visto los animes más desconocidos del mundo cada temporada. Y si nos vamos a un poco más allá, esto parece parecerse a los emos y los punketos, que no se ponían de acuerdo con qué los hacía emos
emos o que los hacía punquetos. Algunos decían, por ejemplo, que los emos debían de estar tristes todo el tiempo, otros decían que no era necesario, algunos decían que la ropa negra era opcional porque era parte de la experiencia personal, otros decían que era parte importante de la comunidad y de la identidad de los emos. Casi precisamente por eso se dio la famosa batalla de México, por los elementos identitarios de cada grupo. ¿Y qué dicen los Terians? Pues para alguno que esté perdido en esto puede llegar a confundirlo con los furros, que no son lo mismo. La comunidad furra es muchísimo más grande, aunque extraños, funcionales completamente. Son gente que en su mayoría se les tiene fama de mucha adquisición monetaria, porque pues el pasatiempo requiere mucho dinero, ya sea para mercancía o solo para esos trajes furros. ¿Los han visto? ¿Han visto lo caro que están? Además de que su concepto de animal es animales antropomórficos. Siguen este mismo sentido de identificarse y ser alguien más, tomando características propias de animales o hasta de criaturas fantásticas, aunque es más una experiencia artística. La palabra Terian viene de Therion, y de ahí se derivan más cosas, que componen al hecho de ser un humano salvaje, como un animal distinto de su propia especie. Vaya, ya de aquí podríamos hablar hasta de nahuales y furros. Pero identificarse con alguna criatura que no es propiamente humana no es algo reciente de ese tiempo. El concepto de los animales humanos se da desde el inicio de la humanidad como sociedad, desde los egipcios, los romanos, los mexicas y muchos más. Incluso si nos vamos más profundo, podemos ver comunidades como los Otherkin, el cual el concepto es identificarse con criaturas que no son propiamente humanas, en su mayoría criaturas de fantasía, orcos, demonios, elfos, hadas, características que son atractivas y que en cierta forma ayudan a generar una identidad al servir como ejemplo de lo que se debe ser. Pongámosle como un ejemplo: la sabiduría de los elfos, la resistencia de los enanos, la libertad de los orcos, era la ¡guau! Y ya más atrás, el grupo de ñoños medievales de los 80, o sea, los juegos de rol. Y es que estas comunidades ofrecen un espacio seguro donde todo esto puede hacerse de manera libre y precisamente como un espacio seguro en el que no son criticados, como tantas otras comunidades. Y aquí nos vamos con el primer, principal y mayor problema de esta nueva moda, si así es que se le puede decir, y es el odio que se desprende hacia esta comunidad, solo por ser ellos mismos. Aparte de que se les dio un crecimiento artificial a los Terians, los pocos de la comunidad que sí saben cómo son vistos desde afuera, saben que no son vistos como buenos, saben que los ven como unos raros desde hace mucho tiempo, pero realmente a la comunidad no le importa. Este odio solo suele hacer dos cosas: radicalizar a las comunidades y cerrarse en ellas mismas. Mucho se habla de que esto de identificarse como animales, los Terians, es un rasgo de enfermedad mental, o así que se les termina identificando, sin darse cuenta que en realidad estos problemas ya son anteriores a esto, y este espacio les ayudaba, sí, a veces, como evasor de la realidad, pero otras veces para explorar su identidad de manera segura. Espera, ¿cómo demonios identificarse con un animal puede ayudar? Pues empezando con el hecho como tal de cualquier otra fantasía. En el video de Uma Musume hablaron mucho, por ejemplo, de cómo las sumas les ayudaron a seguir adelante, como propio ejemplo de resistencia y perseverancia. Lo mismo funciona aquí. Les podemos asignar valores morales o propios de un humano a animales que cumplen con ciertas características. En ciertas culturas, por ejemplo, a los zorros son vistos como astutos, traicioneros y engañosos. Quitándole la parte negativa, queda con valores que son incluso atractivos para aquellos que buscan un modelo donde no lo encuentran. Lo mismo con otro lado. Casi todas las tribus y fandom no solo se ven por el gusto, sino por lograr una identidad y sentirse seguros para poder explorar esta parte de su propia identidad. Y el odio, que no solo está injustificado, sino que está siendo promovido por personas que no saben, o que lo más probable saben y no les importa, que es mucho peor, porque se puede mantener una narrativa de ellos contra nosotros. Un fenómeno completamente diferente de crear una separación, haciendo crecer un odio hacia lo que es diferente. Y bien, parte de los Terians, y viéndolo desde fuera, puede parecer tan diferente que los iletrados y cortos de mente los crean peligrosos, que como les digo y les repito, si es que causan problemas, no es que estos causen problemas, sino que incluso los ayudaban a problemas que posiblemente ya los estaban arrastrando desde afuera, y esta comunidad les daba un lugar para funcionar como un espacio seguro. Y de aquí podemos ir a otra parte más oscura, y es la politización de este fenómeno. Mucho de lo que se habla con respecto a los Terians es que es el lado extremo de las identidades, y mucha gente lo reduce al mismo tema sin entender realmente lo que significa. Los trans. He visto, por ejemplo, muchos argumentos atacando a la comunidad trans por la popularización de los Terians, porque claro, si dejamos que se identifique como hombre o mujer sin serlo, mañana se va a querer identificar como una mesa o un perro. Vamos, el clásico chiste del helicóptero Apache. Y esto es peligroso, no solo para los jóvenes con necesidad de buscar una identidad, sino para los derechos de aquellas personas que solo buscan que se les respete. Hecho es que la sociedad actual ha demostrado no poder hacer correctamente
completamente, dejar ser a la gente, meterse en sus propios asuntos y que las personas vivan sus propias vidas. No, pero es que es un mal ejemplo para los niños. En primera, el hecho de que muchas personas en la comunidad Therian estén involucradas es porque no pudieron encontrar una forma de referencia clara en su propio entorno. Eso te dice de que el entorno es malo en sí mismo. Puede que ya hemos abierto un poco más los ojos y el ser un macho pecho peludo ya no sea una característica tan deseable, a pesar de lo que otros quieran decir, por ciertas características y ciertos comportamientos que no son correctos, véase por donde se vea, y que hoy en día son claramente vistos como lo que son, productos de su tiempo, pero que están mal, tanto entonces como ahora. El hecho es que antes, aunque quizás pudieron ser cuestionadas, vivían por una u otra razón, mientras que del lado trans y sin afán de hablar de más, pues desconozco más allá de lo que es un tema altamente controversial, son personas que solo buscan sentirse cómodas con ellas mismas, encontrando el camino en quienes son realmente, no porque a ellas les importe. No es que a ellas les importe, no a todos claro, ser el ejemplo perfecto para los padres preocupados eduquen a sus hijos, mejor edúcalos tú, sino que solo quieren vivir en paz y cómodos con quienes son. Aquí hago una pequeña pausa, para que si te está gustando el video, le des like y te suscribas. ¿Ves esta gráfica? A pesar de ser un canal pequeño, podemos crear una gran comunidad si todos se suscriben. Así que dale like y aprieta la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Tenemos más proyectos más interesantes por delante. Y videos más buenos, así que hazle caso a Blas. Muchas gracias, ahora sí, sigamos con el video. Y pasando ya a lo más escabroso, es cómo este fenómeno funciona para desviar la atención colectiva de la gente de ciertos temas. Muchos hablan obviamente de cortinas de humo o cajachinas, como en otros tiempos, como por ejemplo el famoso chupacabras, que en su tiempo fue una cortina de humo y hoy en día es más que nada folclore natural. Pero pues este no es tanto el caso. Pero, ¿qué se intenta ocultar? Vamos a empezar con cómo se viralizó esto. Si nos vamos un poco atrás, esto empezó a popularizarse entre Argentina y Uruguay, pero no es como que fuera una conspiración total. Como ya vieron, el auge de estas comunidades se da normalmente con que la tribu existe o se funda, tiene un impacto en la sociedad fuera de las cámaras y luego los medios comienzan a darle difusión. Aquí parece que fue completamente al revés. Si nos vamos a Google Trace, parece que en Argentina, que fue donde se presume inició todo este fenómeno, se comenzó a dar un aumento de búsquedas ahí por el 5 de febrero, a inicios del mes, y para hoy 23, que estoy escribiendo este guión, ya está bajando completamente. Por esos días se estaba dando los incendios en la Patagonia, que pues obviamente se presumen son de origen humano. Desde el año pasado, el gobierno de Argentina ha impulsado una reforma a la venta de tierras hacia extranjeros, siendo estas los más interesados terratenientes de origen israelí y estadounidense. Además de que hace poco se aprobó la nueva reforma laboral del presidente de Argentina, Javier Milei, que entre muchas cosas quita derechos a los trabajadores, aumenta las horas de trabajo y demás cosas que ocurrieron. Pero en realidad es extraño que todo esto fuera orquestado, aunque no por eso menos real. Resulta que en Uruguay, el 8 de febrero, se dio una juntada amistosa de Therians y dos chavas se comenzaron a ladrar en una pelea. Esto obviamente, por lo extraño de la situación, llamó la atención, y pues a esas noticias se sumó la otra de un Therian mordiendo a alguien, que también es extraño. Pero de aquí los medios parecieron darle demasiado foco a esto. Claro, esto se mudó rápidamente a TikTok, haciendo que el fenómeno explotara. No es que el fenómeno funcione propiamente como una caja china prefabricada, sino de que es una serie de sucesos individuales, pero convenientes para desviar la atención de la gente hacia algo más que no fuera, pues lo jodido que se está poniendo el mundo en estos momentos. Pero aún así, esto genera una especie de pánico colectivo, y al final cumple su propósito de desviar miradas hacia otros lados. Y eso hay que tener cuidado, porque hay temas mucho más importantes que simples jóvenes tratando de descubrir una identidad propia. Vamos terminando por aquí con unas conclusiones rápidas. Si está bien o mal, depende del grado de desapego que pueda tener una persona con la realidad. Claro que aquellas que hagan algo más que incomodar a la gente, los casos de morder a las personas o ponerse en peligro a ellos mismos, pues obviamente ya está mal. Pero son casos aislados y generalizar una comunidad entera está mal. Tampoco se extrapola para meterse con las identidades de las demás personas, por lo que hay que tener cuidado con el odio masivo del internet. También, para decir una cosa, de que estos espacios deben de seguir siendo seguros, porque los Therians, como tantas otras comunidades, son grupos de jóvenes, y claro que hay peligros en estos grupos. Los que más común son abusos o grumeos, y hay que seguir al pendiente de esto siempre, porque siempre va a haber gandallas y enfermos que quieran aprovecharse de estos objetivos. Y por último, que no se dejen guiar por lo que dicen los medios. Quieren que vea, claro que el mundo está mal, pero voltear la vista hacia otro lado solo seremos cómplices de la maldad en el mundo.
Edmund Burger dice que para que el mal triunfe solo falta de que los buenos no hagan nada, y aunque obviamente es cuestionada, debemos recordar que el mal sí existe y se nos ha señalado. No dejemos de hablar de Epstein, de señalar a los culpables y a los involucrados, no dejemos de hablar de Palestina, del Congo, de México, porque obviamente no hay lucha menor de una o de otro, y en algún momento afectará a tu vida. Quizás no te importe la política hasta que la política le importas tú, así que sigamos en pie de lucha. Gracias por ver este video. Lamento si alguno prefiere más que hable de películas o de este tipo, pero yo lo había dicho siempre, este canal sirve tanto como un tipo de desahogo artístico para mí, como para una ventana para ver hacia afuera, de lo que tengo en esta cabezota. No es una cloaca, porque para eso tengo Twitter, que les recuerdo, vayan a seguirme, al igual que en Instagram y en Facebook, donde se subirá todo lo que no se pudo subir en este video, y en los siguientes. Sigo trabajando en el video del Imperio y en otros más que apenas van empezando. Les recuerdo darle like, suscribirse y comentar qué te pareció tu video, y claramente tu opinión sobre esto. También les recuerdo que quizás voy a estar haciendo streams unas 3 veces por semana, tal vez 2, algo ahí de lo que se me vaya acumulando. Mi nombre es Cuauhtlán de Quetzalcóatl y nos vemos de nuevo cuando el viento sople a mi favor. Adiós.